vamos ahorita a transmitir de nuevo. Estamos estudiando lo que es el alma. Hemos hablado en esta secuencia de estudio de lo que son los reyes que había que conquistar, cómo Josué conquistó esos reyes, cómo Josué, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y qué significado tiene en nuestras vidas. Hemos hablado también de las ataduras, de las ligaduras que hay en el alma, y hemos hablado de los primeros pasos para ser libres, y es extenso esto acerca de lo que es el alma, ¿verdad? Para poder limpiar nuestras vestiduras. Estuvimos hablando que las vestiduras que deben de estar limpias es el alma, es el espíritu, para que cuando Jesucristo venga por su pueblo podamos ser arrebatados, y los que no se limpian ahora pues se quedarán limpiando en la gran tribulación. Y si alguno muere sin Cristo o en Cristo, con Cristo, que muera con Cristo, pero no tiene una vida con Cristo enteramente como el Señor quiere, no limpia su alma, entonces no tendrá parte en la primera resurrección, en la resurrección, cuando los muertos en Cristo vayan y resuciten primero. Hemos visto la confesión a Dios, que es necesario que confesemos y nos arrepintamos, que es necesario que nos congreguemos, porque en la congregación, cuando está la administración de la alabanza o de la adoración o de la Santa Cena, hay liberación del alma, porque nosotros tenemos que ser examinados, tenemos que ponernos a conciencia, y también como es un nutriente en nuestro cuerpo lo que es el pan y el jugo de uvas, que es presentado el pastor o el siervo cuando lo presenta delante de Dios. La adoración, Santiago 5:13 dice: si está alguno entre vosotros afligidos, hago oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Entonces aquí vemos la importancia que es la adoración en la congregación, que cuando hay aflicción, ahí también hay ministración del alma. Pero hoy vamos a hablar cuando la persona está muy atada, y estas ataduras pueden ser vicios muy fuertes. Claro que toda raíz de amargura, que todo dolor, que todo lo malo que tenemos para Dios, pues media vez hay una mancha. Si usted mira un vestido y está manchado, obvio no se lo va a poner para una fiesta. Aunque sea una pequeña mancha, usted lo va a tratar de limpiar o de ponerse otra ropa, porque se va a sentir avergonzado de ir sucio a la fiesta. Pero vamos a hablar de los vicios profundos, como es la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, la pornografía, la amargura, la contranatura, el bestialismo, la ira, el machismo, el matriarcado. Entonces todo esto son extremos que no es cuando el alma está atada, está todavía ligada, o que ha tenido situaciones difíciles. Pero vamos a Lucas capítulo 6, verso 45. Dice: todo el que viene a mí y oye mis palabras, las hace, y os indicaré a quién es semejante. La palabra de Dios nos enseña que todo el que viene a Cristo Jesús y practica lo que oye, dice, practica sus palabras y las hace, entonces Él le dirá a quién es semejante. Si la persona practica lo que escucha, lo que viene de Dios, entonces hemos estado hablando que para ser libres debemos de hacer una rutina, ¿verdad? De practicar la palabra de Dios. Lo que viene del oír lo debemos de hacer, y haciéndolo todos los días de nuestra vida, entonces empezaremos a ser libres. Hay muchas ataduras o muchas ligaduras que son difíciles de romper. Hay muchas contaminaciones. ¿Cómo es posible que una mujer que lleva años casada después se vaya contra natura? ¿Cómo hubo esa contaminación? Entonces, también como un hombre que simplemente por estar juntándose con un grupo de amigos se vuelva alcohólico, porque estas personas
empiezan a beber alcohol. Entonces es importante que nosotros conozcamos qué es lo que ata el alma. Muchas veces venimos por herencias, ¿verdad? Las herencias ancestrales. Y a través de la palabra de Dios quisiera que fuéramos a Ezequiel capítulo 8 verso 10 y dice, pues pues miré y he aquí toda forma de reptiles y de bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en todo alrededor de la pared. Fíjense que aquí Ezequiel viaja al pasado. Fíjense que qué precioso el Señor que le muestra a Ezequiel qué fue lo que sucedió en el pasado. Y Ezequiel, no sabemos si en el espíritu, me imagino, le dio esta enseñanza. Y entonces vemos aquí que recordemos que cuando las ventanas y dinteles de una casa, cuando pasó Jehová Dios, y lo hablamos anteriormente, cuando visitó las puertas y ventanas, cuando iba a salir Egipto y fue el tiempo de la Pascua, las ventanas y dinteles que no habían sido rociadas con la sangre del cordero, estas, cuando Jehová pasaba, le daba autorización al espíritu de destrucción para que muriera el primogénito. Pero las que tenían en la ventana, en sus dinteles, la sangre del cordero, estas no tenían autorización que el enemigo entrara, el destructor, a que hiriera con muerte a los primogénitos. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, entonces la sangre de Cristo penetra en nuestras ventanas y dinteles. Porque ¿cuáles son nuestras ventanas y cuáles son nuestros dinteles? Son las entradas a el alma, que son, hemos hablado, que es la boca, los ojos, el olfato, las manos, los pies. Y cuando habla la Biblia de corazón, sabemos que no solo es el músculo que bombea, sino que también es nuestros sentidos. Entonces, cuando la sangre de Cristo hace efecto en nuestra vida, entonces el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Pero también es importante que sepamos que muchas personas en Cristo tienen dificultades y están siendo de afuera de algún espíritu operando. Y si tú te metes a nuestra página, a nuestro grupo, que es Teología la Biblia, vas a encontrar todos los estudios y ahí hablamos también de lo que son los acreedores cuando vienen a cobrar. Y muchas veces, y vamos hoy a tomar este ejemplo, veamos acá en el verso, volvamos a Lucas, al verso 49, dice, mas el que no oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena. Recordemos que la arena es representación de la tierra. Entonces esa persona, sus pensamientos no están en lo que es las cosas de Dios, sino que en el mundo. Y recordemos que esto representaba a uno de los reyes, a una de las ciudades que representaba al mundo. Y cuando nuestro corazón está en el mundo, cuando nuestros pensamientos están en las cosas de esta tierra, entonces estamos edificando nuestra vida, nuestra familia y nuestra vida sobre la arena. Pero cuando dice que nosotros pensamos en las cosas celestiales, sabemos que esa roca es Cristo Jesús. Pero volviendo a Ezequiel capítulo 8 verso 12, pues dice que él miró, o sea, el Señor le enseñó cómo en el pasado había llevado a estas personas, cómo practicaban el pecado, cómo hacían el mal. Entonces veamos aquí en Primera de Reyes, vamos a estudiar Primera de Reyes capítulo 21 verso 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones que Jehová había hecho,
delante de los hijos de Israel. Entonces, aquí está hablando de un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sabes qué hizo este rey? Empezó a poner ídolos. Puso ídolos delante del templo del Señor. Verso 4 y 5. Estamos leyendo Primera de Reyes, capítulo 21, verso 4 y 5. Está bien ahí, porque si no me desconcentro. Dice: asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de las cuales Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Imagínate, este hombre, este rey, dice que edificó en los dos altares en los dos atrios del templo de Jehová, donde el Señor iba a poner su nombre. Él ahí hizo que las potestades del cielo, luego vamos a estudiar quiénes son los principados que operan en la vida de una persona, de una nación, quiénes son los gobernantes y quiénes son los demonios, ¿verdad? Entonces este rey Manasés es hijo de Ezequías, que Dios le concedió 15 años más de vida. Y en esos 15 años tuvo a Manasés. Y Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero sabes, este hombre se arrepintió, pero antes de arrepentirse había provocado a Dios a ira y había entregado a esa nación a seguir a la idolatría, a seguir al pecado, a hacer toda clase de abominaciones, porque le estaba dando el honor, dice que a todas las potestades o a todos los principales celestiales. Eran gobiernos celestiales que son ángeles caídos. Él estaba dando esa adoración. Pero entonces, dice la palabra de Dios que él después vino tal situación difícil en esa nación que se arrepintió. Claro, Dios se complace en dar misericordia a los que de corazón se arrepienten. Pero vamos a estudiar esto más profundamente. Dice su palabra que reptiles significa animales de sangre fría, que son ponzoña que mata con fiebre y penetra y arde en fuego. Entonces vamos a Deuteronomios capítulo 32, verso 24, que dice: consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga, diente de fieras. Enviaré también sobre ellos con veneno de serpiente de la tierra. Cuando Ezequiel estaba viendo esa visión, dice que mira reptiles. Y los reptiles son animales que tienen ponzoña y que destruyen la vida del ser humano. Quiere decir esto que cuando nosotros nos apartamos de Dios, espíritus que operan de las regiones celestes, que son espíritus de maldad, pueden operar y dañar y destruir la vida de las personas que se aparten del camino de Dios, porque ellos vienen con derechos legales a querer destruir, porque Satanás, recordemos que vino a matar, a robar y a destruir. Entonces Deuteronomio nos dice que serán consumidos de hambre y devorados por la fiebre ardiente de peste amarga. Este es un fuego que espiritualmente muchas personas no saben cómo controlar su vida y va de decadencia. Hablemos un poco y hemos estado hablando de lo que es la pornografía. Una persona que empieza a ver con visión, que empieza a ver con los ojos,
empieza a ver cosas, entonces está alimentando su alma de aquello y está acostumbrando su mente, su memoria, su cuerpo lo está recibiendo. El cerebro no sabe si es real o no es real. Entonces esta persona va a ir decayendo y decayendo hasta llegar a la destrucción. ¿Por qué? Porque una vez muchas personas que en el mundo le van a decir eso es normal, es parte de la sexualidad, es parte de su desarrollo. Pero en Cristo Jesús, Él no quiere que usted sea contaminado, Él no quiere que usted sea destruido. Porque ¿qué va a pasar? Como el cerebro no capta si es real o no es real, entonces la primera fase es que va a ver eso y le va a satisfacer, va a producir en su cerebro eso que le va a dar como una alegría, un gozo, una satisfacción. Pero luego, después de eso, ya no va a encontrar esa satisfacción, sino que va a ir en decadencia, va a buscar una cosa más. Entonces la gente deja de ver lo que es heterosexual a lo que es contra natura hasta llegar al bestialismo, y si va más allá, entonces puede ir a practicar. Sabe que se ha comprobado que muchos asesinos en serie empezaron viendo revistas y terminaron dañando a otras personas inocentes y luego llevándoles a la muerte. Y eso es precisamente lo que quiere Satanás, destruir a las personas y que no puedan salir de esa cadena que están sufriendo. Y eso solo lo puede hacer Jesucristo, porque esa ponzoña ya entró en el corazón, en el alma y en el espíritu de la persona que practica estas cosas. Pero dice la palabra de Dios que hay un fuego que consume, y ese es el fuego de Dios. Vamos a ver aquí. Entonces, y ese es el fuego de Dios. Y vemos que él también, Ezequiel, miraba una bestia que dice que es un animal salvaje con facciones de monstruo. Recuerde que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero el enemigo quiere que nosotros vayamos en decadencia. Recuerde que Nabucodonosor era alguien que era gobernado por algún principado, porque dice que cuando Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a adorar a la imagen, los metieron al horno, él 7 veces más hizo que el fuego ardiera. Entonces estaba siendo ministrado, operado por un espíritu, por un principado, un gobierno de destrucción. Al final, Nabucodonosor se convierte como una bestia. Dice que sus uñas se dejaron crecer y su cabello, y anduvo errante hasta que él se dio cuenta que solo había un Dios y reconoce a Dios como el Señor que es. Antes decía el Dios de Daniel, el Dios de los israelitas, pero ahí reconoce que es su Dios. Entonces Satanás quiere que las personas vayan en decadencia. También en la visión, Ezequiel mira la idolatría. La idolatría puede ser un objeto, un animal o persona que se antepone al Dios único. Puede ser un sentimiento. Entonces vemos que esto empezó, todos los reyes cometieron error, los reyes practicaron el pecado, pero Manasés sobrepasó porque lo fue y lo hizo en las puertas del templo y dentro del atrio donde estaba el altar de bronce. Entonces ahí puso idolatría hacia los dioses babilónicos, a dioses que él les atribuía de las regiones celestes, que son los ángeles caídos. Recordemos que el alma está hecha de sentimientos, que tiene recuerdos, que es el pasado, que tiene intelecto, que es el presente, que tiene imaginación, que es el futuro. Pero para que su alma esté limpiándose, ya vimos todos los pasos en los vídeos anteriores, y ahora usted tiene que practicar
todos los días, si es muy fuerte lo que usted ha practicado durante años, por ejemplo, la contranatura, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, para que una persona que haya tenido mucha droga en su cuerpo, dice que le limpian la sangre, pero a los 3 meses de ser limpio vuelve a caer. ¿Por qué? Porque su mente no es renovada, y la mente tiene que ser renovada. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a estar con esta lucha? Personas que según las raíces pueden estar durante un año ministrando su alma. Esto puede ser a través de un siervo o sierva, y sobre todo a través de la palabra, llevando la palabra a su mente, hablándole a su alma, a su corazón, para que por dentro, usted tiene que ser limpiado desde adentro, para usted poder en lo físico tener la fortaleza de no correr más hacia atrás. Los psicólogos hoy en día están tratando de llevar a una persona como una clase de administración, y dice que tienen que repetir 21 veces el perdón. Decir, yo perdono a fulano de tal. Y hemos hablado que el perdón es algo que también libera y limpia el alma. Y hemos dicho que no es porque la persona que le hizo daño lo merezca. Es que usted merece estar libre y limpio para poder usted ser libre y sentirse satisfecho delante de Dios y poder servirle con ese gozo que Dios tiene en sus planes para su vida, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Entonces, igualmente a las personas que están atadas a toda clase de vicios sexuales o vicios de que sea droga, alcohol o cualquier cosa que sea adulterada para su cuerpo, usted tiene que empezar ese sometimiento de todos los días, como dirían en algún lugar donde ayudan a estas personas un día a la vez, pero ahora usted lo va a hacer en Cristo Jesús. En Cristo, donde dice que ese fuego que llevó la serpiente, hay un fuego mayor. Hemos hablado que el fuego se apaga con fuego. Se pone una valla de fuego para que el fuego malo no arrase con lo verde, con lo bueno que está allá. Entonces se pone el fuego y se hace un vallado para que ese fuego no traspase. Entonces ese fuego es el Espíritu Santo. Pero usted solo no puede, solo el Señor, y necesita ser ministrado. Si usted necesita todos los días subirse al altar de Dios y crucificar su carne y hablarle a su alma, alma detente, alma tú eres de Dios, alma tú perteneces al Creador. El Señor compró tu vida con su sangre preciosa y fuiste perdonado y perdonada por la sangre de Cristo, para que ningún espíritu opere en su vida, para que ninguna autoridad opere en su vida. Usted tiene que estar siendo ministrado, y cualquier dardo que venga del maligno sea apagado por la palabra de Dios. Entonces recordemos que debemos de llevar la palabra, dice, entre nuestros ojos. Lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque aquí están los pensamientos. Aquí están nuestros pensamientos. Y si nuestros pensamientos son de mal, entonces el enemigo va a operar de alguna manera, y como sus ventanas y sus dinteles no están con la sangre de Cristo, que ahí serían los rociamientos, un cristiano que no se congregue, un cristiano que no busque la presencia de Dios, que no vaya a la Santa Cena, que no escudriñe, que no se limpie, porque el que esté limpio, límpiese más. Es un cordero que es una presa fácil para que el lobo venga a comerlo y a destruirlo. Pero si usted está siempre en el rebaño, guardado por la sangre del Cordero de Jesucristo, ningún dardo del maligno podrá tener autoridad
sobre su vida. Veamos el verso 11 de Ezequiel 8 y dice: delante de ellos estaban 70 varones. 70 es el gobierno, que recordamos que Moisés, cuando sintió que ya no podía con el pueblo, entonces Dios le autorizó que pusiera a estos hombres como gobierno. Y los ancianos de la casa de Israel y Hasanaías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y se subía una nube espesa de incienso. Entonces esto nos lleva a ver de que en qué tiempo fue. Fue en el tiempo donde gobernaba, fue en los tiempos después del rey Manasés. Lo que dejó Manasés, sabemos que desde hace tiempo también nos habla la palabra de Dios y lo estudiamos, de que fue fundada por Canaán. Estudiamos quién fue Canaán y quién era, y Dios le dice, y tu madre es el que viene de los heteos, y su padre que viene de los amorreos. Y aquí vemos que por eso ellos idolatran, y toda esta forma de vida Jerusalén todavía la lleva por herencia. Pero usted puede ser libre aunque su nación se haya hecho de alguna manera, se haya como ligado a una religión o al ateísmo. Porque seguir a Cristo no es religión. Ninguna religión puede ayudar a salvarnos. Solo es una relación, y la salvación solo viene por la sangre de Cristo. Él es el único que cuando la muerte pide esa alma y usted está cubierto con esa sangre, no tiene autoridad sobre su vida ni sobre su familia. Entonces, este tiempo, porque ahí nos habla en Ezequiel capítulo 8, nos habla, capítulo 8, verso 11, de dos personajes. Y esto nos lleva al tiempo del rey Josías, que empezó a reinar a los 8 años. Creo que este es 3 o 4 generaciones después del rey Manasés. Creo que es su nieto o su bisnieto. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 2 dice: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces sabemos quién es Josías. Fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Nos lo aclara la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 3 dice: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo. Entonces sabemos que como en Ezequiel nos habla de un hombre llamado Safán, y Safán dice que era el padre de este varón que tenía el incienso, que se llamaba Hasanaías. Entonces este es el tiempo de Josías y el que le seguía. O sea, el Señor lo lleva en visión al pasado. Entonces le enseña, porque cuando estemos delante de Él, cuando vaya a ver la venida después de la fiesta del Señor, dice que va a haber un gran juicio para aquellas personas que quizá no estén en el libro de la vida. Nosotros cuando vayamos ahí, como nosotros ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario, ahí va a ser, cuando estemos delante del Señor, se nos va a dar coronas según lo que nosotros hayamos hecho para el Señor, para nuestro prójimo y para nuestra familia. Y esas coronas son para ponérselas a los pies del Señor. Ninguno de nosotros es salvo por obras, pero cualquiera que es hijo de Dios le gusta servir al Señor y tiene en su corazón darle lo mejor al Señor, y ama a su prójimo y sabe perdonar, porque dijo Jesús que el que hace tales cosas, entonces Él nos dirá a quiénes somos semejantes, si somos igual que Jesús o si somos carnales.
Entonces aquí vemos que nos lleva al tiempo de este rey Josías. Pero este hombre, a pesar que Asa fue un hombre de Dios, a pesar de que vemos aquí que dice que el padre de Hasanaías era un hombre que hablaba las cosas de Dios. Safán se llamaba. Safán, este hombre, lo llamó el rey y él leía la palabra de Dios y él leía la ley de Dios. Y entonces su hijo, sin embargo, o su nieto, no sabemos si fue su hijo o su nieto, el que ahora vio el profeta, viendo cómo él tenía también ahí el incienso y en esa casa estaban practicando, dice, cosas abominables delante de los ojos de Jehová. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 3 dice: y a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Asalías, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo. Usted lo puede seguir leyendo en su casa. Entonces, por eso era solo como un paréntesis para que usted supiera a dónde lo remonta el Señor, porque ya el profeta está en cautiverio. Leímos hace 2 semanas o hace 2 vídeos anteriores, creo que fue, donde el profeta estaba llorando con los cautivos allá en el río. Estaba sufriendo y recordando y viendo cómo, cuando hablamos de lo que es el bautizo, el ejemplo que dimos, cómo se abren los cielos para aquel que es bautizado porque ha obedecido a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25 al verso 27 dice: no hubo otro rey antes del que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Dice que no hubo otro rey igual que Josías, ni que naciera antes, ni que naciera después. Porque él se convirtió a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Desde adentro y hasta afuera. Porque hay gente que se convierte solo por afuera. Solo por afuera tiene obras, pero por dentro todavía sigue en su vieja naturaleza. Pero este rey no. Este rey dice que desde su alma, de sus fuerzas y de su corazón. Lo hizo en cuerpo, alma y espíritu, y a Dios le agradó. Y Dios lo deja escrito a través de esta palabra, qué gran rey fue porque se convirtió al Señor. Pero continuemos aquí lo que dice su palabra en el verso 26. Oiga esto: con todo esto Jehová no desistió del ardor, o sea, lo que había hecho. Qué gran ira se había encendido contra Judá con todas las provocaciones que Manasés había irritado. Jehová todavía tenía el ardor de que Manasés había puesto esos ídolos en los 2 atrios. En el atrio de afuera, donde está la entrada antes de la puerta, y en el atrio de adentro, donde está el altar de bronce y se ofrecía el holocausto. Ahí había puesto Manasés ídolos en honor a los ángeles caídos. Y ahora Josías es el tiempo que él le ha agradado al Señor. Pero todavía el pueblo hace cosas paganas. Por eso es que no ha quitado el ardor el Señor. Porque los ojos de Jehová todavía están viendo las secuelas de aquel rey. Ellos todavía escondidas están idolatrando ciertos ídolos y están haciendo abominaciones delante de los ojos de Jehová. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad, que había escogido a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará ahí. Entonces Dios
permitió que ese templo estuviera para poner el nombre de Jehová, para que el nombre de Jehová fuera exaltado. Pero en lugar de eso habían puesto ídolos. ¿Y qué significa eso en nuestra vida? Cuando nosotros prestamos nuestros miembros al pecado, en lugar de que nuestro cuerpo esté cubierto con la sangre de Cristo y el enemigo no pueda operar en nuestra vida a través de pensamientos, a través de deseos, a través de enfermedades, a través de accidentes, etcétera, entonces es porque se ha puesto un ídolo enfrente de nuestra vida. Hay algo que está dejando que opere. Recordemos que el cuerpo representa ese atrio donde se hace el holocausto, porque debemos de ser nosotros ese altar, ese sacrificio, y crucificar nuestros deseos juntamente en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. Luego el alma, que sería el lugar santo, y el lugar santísimo, que es donde está el espíritu. Usted es cuerpo, alma y espíritu. Y luego está el Espíritu Santo, que habita sobre los que alaban y adoran en espíritu y en verdad. Entonces el Espíritu Santo ministra su espíritu, y su espíritu ministra su alma, y su alma, si está llena del Espíritu de Dios, va a ministrar bien su cuerpo. Por eso había dolido el corazón de Dios. Y esta es una figura para las personas que no guardan el templo de Dios, que ahora somos nosotros, esos cuerpos vivientes. Y todavía ahora está operando en Israel una potestad, un gobierno por aquellas autoridades que gobiernos terrenales les cedieron a los gobiernos espirituales que siguieran operando tal y como pasa en nuestros días. Por eso es que vemos en ciudades donde se practican barbaridades, y ahí están esas operaciones espirituales, porque otros gobiernos terrenales como presidentes o alcaldes, etcétera, gobernadores, le han entregado al mal, o las personas que practican el pecado en esas ciudades. Ezequiel capítulo 8 verso 12 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras, pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Entonces vemos, aquí vamos a ver dos cosas que el Señor nos está enseñando. Es de que a través de los ojos ellos tenían pinturas en la cual eran abominaciones para el Señor. Sus ojos estaban siendo ministrados para que ellos se llenaran de ese pecado, para que sus almas fueran contaminadas. Hoy en día la gente de igual manera está viendo a través de las pantallas del ordenador o computador, de sus celulares o de la televisión, cosas que están contaminando su alma y su espíritu. Esto también estaba en el tiempo de Ezequiel. Y ahora todo el mundo, desde niños muy pequeños, tienen a ese alcance de poder ser contaminados, para que de grande totalmente estén arraigados. Cuando usted mira durante un mes algo, entonces eso se vuelve como parte de su memoria, parte de su vida, y va a tener necesidad de ello. Pero usted puede ser desatado a través de la palabra de Dios, ministrando su alma, su cuerpo, y dice la palabra de Dios, practicando, porque el que practica mi palabra, ese es el que es semejante al Hijo de Dios. Entonces vemos que más adelante, si usted estudia Reyes 23 en adelante, usted se va a dar cuenta que Josías, a pesar de que fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová, él fue a una guerra que no fue llamada. Entonces usted tiene que tener esa guianza del Espíritu Santo para saber cómo ser ministrado, para no meterse a batallas que no son de usted, porque él ahí murió. Él le dijo
el Señor, yo no vengo contra ti, le dijo. Yo no vengo, y vamos a estar hablando de esto porque se está dando mucho en algunas iglesias donde se hace guerra espiritual y empiezan a pelear, y hay muchas personas que no están llenas del Señor, y esos espíritus que operan como les están declarando la guerra, entonces ellos vienen a dañar a esas personas. Por eso este rey que era bueno ante los ojos de Jehová, que hizo lo bueno ante los ojos, se fue a pelear una batalla que no le pertenecía y ahí murió. ¿Por qué? Porque él no fue llamado por Dios a esa batalla. Tenemos que tener esa sabiduría de parte de Dios, porque solo el Señor nos da la sabiduría. No debemos de hacer o ir a donde el Señor no nos ha llamado. Lo importante es obedecer a la palabra de Dios y ser guiados por el Espíritu. Y que usted sea libre, y que el que esté limpio, límpiese más, dice su palabra. Porque pronto viene el Señor, y el Señor viene por una iglesia pura y limpia. Entonces, ¿cómo puedo ser libre? Tengo que empezar a practicar lo que dice su palabra. Dice que el que roba, ya no robe más. Y trabaje, dice la palabra de Dios. Empiece a trabajar, decía Pablo, que trabaje. Entonces que empiece a practicar el trabajo, porque uno se acostumbra. Por ejemplo, una mujer que ha sido prostituta durante 20 años, le es difícil empezar un trabajo o un negocio, porque se ha dedicado a una rutina durante 365 días al año por 20 años o por un año o por los años que hayan sido. Entonces esa es una atadura, una ligadura que hay que conquistar practicando lo contrario. Va a empezar un día a la vez, practicando buscar un trabajo que Dios le dé, que Dios le abra las puertas. El que se droga tiene que empezar a practicar, dejar la droga con la oración, sometiendo su carne. Es un proceso muy duro. El que mira pornografía, tirando su ordenador, desconectándose del internet, sometiéndose a una administración de parte de Dios. Puedes llevarle, si usted lo hace durante 30 días, entonces se va a volver una rutina en su vida. Si usted lo hace durante un año, se va a volver una vida en su vida, una forma de vida, y sin descuidarlo, porque estas raíces vuelven a florecer si descuidamos. Si en un momento nosotros nos descuidamos, vuelven a echar raíces y vuelven a brotar aquellos deseos que ya habíamos conquistado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo te bendigo, y espero que estas enseñanzas que el Señor ha puesto en nuestro corazón sean de beneficio y para tu vida. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por cada persona que mira esta transmisión, Señor, que necesite de esa palabra, Señor. Nosotros necesitamos todos los días de ti, de tu palabra, porque es un nutriente para nuestra vida. Llegue a cada necesidad, y que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra vida. Bendecimos a los que están aquí presentes y a los que están en esta transmisión. Dios te bendiga. Amén.